Saludos a toda esa amable audiencia de SBC Noticias que a esta hora nos está viendo a través de nuestros canales en una nueva edición de Observatorio Político, un programa que se origina desde el municipio de Pitalito, desde la ciudad de Pitalito, todos los viernes a esta hora de la tarde, a las 5 en punto de la tarde. Y ya tenemos a esta hora, esta es la emisión número 19 de Observatorio Político. Bienvenidos a todos. A esta hora, hoy tenemos una tarde bastante fresca en el municipio de Pitalito, una temperatura de 21 grados centígrados, un poco lluviosa la tarde aquí en el Valle de Laboyos, pero no deja de ser, por supuesto, agradable esta tierra bendita del sur del departamento del Huila, a la que invitamos muy cordialmente a visitar. Vengan a Pitalito, los gentes de otras partes que nos ven, de Colombia, del exterior, porque este programa lo ven harto en el exterior, como siempre saludándolos con un café de nuestras tierras, porque estas son las mejores tierras que producen cafés especiales. Aquí en el sur del Huila usted consigue café especial, del mejor, elaborado magistralmente por las manos de nuestros cafeteros que aprendieron esa técnica y cada día la perfeccionan más. Cada día tomamos más cafés especiales en nuestro departamento del Huila. Y cuando pida café por allá en otros países, en Bogotá, cuando vayan a Madrid, España, ya se vende un café muy delicioso que se llama Café Ñáñez, que es producido aquí, en Bruselas, allá en Madrid. Ustedes van al aeropuerto de Barajas y allí ya pueden conseguir Café Ñáñez, que es el único que tiene en estos momentos licencia de importación allá, y también en varias tiendas allá en la capital española. Un saludo para la gente de allá de Madrid, España, que nos ve, ya nos han reportado sintonía varias oportunidades. Bueno, los temas para hoy, como siempre, vamos a hacer una breve historia. Hoy la vamos a hacer muy doméstica, muy local. Vamos a hacer una breve historia de los alcaldes electos popularmente que ha tenido Pitalito hasta la fecha, las profesiones de estos alcaldes y algunas de sus obras que han dejado consolidadas. También hablaremos de las probabilidades de listas al Senado, de listas ya inscritas por los partidos, quienes tendrían posibilidad de salir, quienes tendrían posibilidad de sacar un umbral electoral a nivel nacional y quienes podrían quedarse, y por el Huila también, quienes tendrían mayores probabilidades de salir por el departamento del Huila al Senado de la República, porque hay varios candidatos inscritos por diferentes partidos. Y también hablaremos de la Cámara de Representantes por el Huila, hablaremos de un caso muy particular de la división del Partido Verde y de la ayuda que le están dando, según dice un columnista del diario La Nación, por parte de la electrificadora del Huila. Le están dando grandes gabelas a la exalcaldesa de Palermo, la señora Natalia Caviedes, perdón, para que le ayuden a ver si de pronto sale la señora representante a la Cámara. Y hablaremos también de las quejas, los constantes quejas del alcalde de Pitalito con relación a que el municipio deja de percibir recursos a nivel nacional. Estos son todos los temas que vamos a tratar. Comencemos una breve historia del municipio de Pitalito, de los primeros alcaldes por elección popular. En Colombia, en la Constitución de 1886, que redactó Rafael Núñez, un abogado cartagenero, escritor, poeta, que primero militó en el Partido Liberal en el siglo antepasado, 1886, fue 2 veces presidente de la República, la primera por el Partido Liberal Radical de esa época, y la segunda vez en 1886 llega por el Partido Nacional, que prácticamente era el partido conservador, y se alió con Miguel Antonio Caro y redactaron la Constitución de 1886,
derogando la Constitución de 1863 que se había proclamado en Río Negro, Antioquia, bajo el gobierno del general Tomás Cipriano de Mosquera, que creó los Estados Unidos de Colombia. Es un sistema federal tomado del modelo norteamericano, pero que no funcionó en Colombia porque nuestro país pues, no tenía esas condiciones tanto culturales como geográficas para ser Estado federal. Y en la Constitución de 1886 quedó estampado que alcaldes serían nombrados por los gobernadores de departamentos, porque se abolió el nombre de estado, convirtiéndose en nombre de departamento. Por ejemplo, este departamento donde nosotros estábamos, que hoy es el Huila, se llamaba en esa época el Estado del Tolima. Y en la Constitución de 1886 se queda Departamento del Tolima, porque el Departamento del Huila fue creado en el año 1903 en el gobierno del señor Rafael, creo que fue Miguel Antonio San Clemente Molina, el que proclamó ese departamento. En todo caso, en la Constitución de 1886 quedó, los gobernadores los nombraba el presidente de la República y los alcaldes los nombraba los gobernadores de cada departamento. Y eso predominó por 100 años, porque solamente en 1985 se presentó un acto legislativo, un proyecto de acto legislativo que fue autoría del presidente de la época conservador Belisario Betancur Huertas, del que ya le hablamos hace 8 días, que ganó unas elecciones por la división liberal de Luis Carlos Galán Sarmiento, alma bendita que en el cielo ha de estar, y por la división también del expresidente Alfonso López Miquelsen, que también en el cielo ha de estar, y le ganó Belisario Betancur, que también en el cielo ha de estar. Y finalmente en ese año de 1985 se presentó un acto legislativo para reformar la Constitución de 1886 y poder elegir los alcaldes popularmente. El ponente en el Senado de la República de esa ley fue el entonces senador Alberto Santofimio Botero, liberal, progresista, tolimense. Él fue el que presentó el proyecto de ley aborado por el gobierno del presidente Betancur. Ese proyecto pasó porque todos los partidos de la época, el Partido Liberal, todas sus facciones lo votaron. El Partido Conservador, dividido en 2 facciones, en el pastranismo y el alvarismo, en esa época era senador Álvaro Gómez Hurtado, pasó también en el Congreso de la República, y finalmente la Corte Suprema de Justicia, que era la que avalaba o decía si tenía vicios de constitucionalidad, porque no había Corte Constitucional. La Corte Constitucional se creó en la Constitución del 91. Entonces la Corte Suprema de Justicia vio que era favorable y esa elección popular de alcaldes finalmente fue aprobada en 1987, cuando ya era gobierno el señor Virgilio Barco Vargas, ingeniero civil, liberal. Y a partir de 1988 se inició las primeras elecciones en cada municipio para elegir alcaldes, más no gobernadores. Los gobernadores siempre los siguió eligiendo el presidente de la República, nombrando. Solo en la Constitución de 1991 se inició la elección popular de gobernadores también. Entonces, aterrizamos en Pitalito. Con esta nueva reforma se convocan elecciones en todo Colombia y el primer alcalde popular de Pitalito electo fue el ingeniero Jaime Cortés Espinosa, conservador del grupo populista, es decir, del movimiento que lideraba en esa época el senador Héctor Polanía Sánchez, y lo apoyaba también el doctor Manuel Castro Tovar, ambos fallecidos, que en el cielo han de estar. Era elección por 2 años, periodo de 2 años,
1988 a 1990. Y las elecciones se hacían en marzo, no en octubre como se hacen ahora, sino en marzo, y los alcaldes se posesionaban en el mes de junio, el 1 de junio de que esos años se posesionó el alcalde. El alcalde Jaime Cortés Espinosa dejó obras civiles. Él fue el que pavimentó lo que llaman Avenida del Estudiante, pero eso no es una avenida, que arranca de allí de la Policía Nacional, de la estación de policía, hasta los colegios. En esa época estaba solamente el Colegio Nacional y la Escuela Normal. Él fue el que pavimentó, hizo ese puente nuevo. Y la avenida, pero que fue una sola vía, entonces no es una avenida, sino una carretera, una vía para el estudiante. También remodeló el parque principal, y de esa remodelación del parque donde surgió unos presuntos no, un robo, unos desfalcos al municipio, y también fue el que inició la construcción de la plaza de mercado donde está hoy actualmente, porque la plaza de mercado en Pitalito en esa época estaba funcionando donde hoy es la llamada plaza cívica, que allí no hay ninguna plaza cívica, sino un centro comercial ahí donde hay una cantidad de comerciantes. Fueron las obras de Jaime Cortés. Debido a ese desfalco que se presentó por la construcción del parque y otros enredos, finalmente Jaime Cortés Espinosa le decretaron medida de aseguramiento, orden de captura. Él se voló en las ferias de noviembre de 1989 y el gobernador de la época nombró como alcalde encargado a Luis Humberto González Ortiz, un señor de mucha alcurnia, ha sido laboyano, pero que toda la vida ha vivido en Neiva y trabajaba de planta para la gobernación del departamento del Huila. Vienen las elecciones de 1990 y es una coalición entre el Partido Liberal Oficialista, que orientaba por esa época el senador Jorge Eduardo Echenturbay, y la señora Consuelo González de Perdomo, que era concejal, y eligieron al abogado Benjamín Antonio Vinasco Agudelo como alcalde de Pitalito. Perdón. En la elección de 1992 fue electo el señor Carlos Alberto Martín Salinas de la Convergencia Liberal, pero al mismo tiempo hicieron la coalición con el Partido Liberal Oficialista. La obra más destacada de Carlos Alberto Martín Salinas es el Coliseo de Ferias. Bajo esa administración se construyó, y la pavimentación de la avenida de la calle 10 hasta la plaza de mercado, que estaba recién inaugurada. Esa obra se la debemos tanto a Carlos Alberto Martín Salinas como al gobernador de entonces, que ya lo habían elegido popularmente bajo la Constitución del 91, el doctor Luis Enrique Ortiz Cuenca. En 1994 es electo el licenciado Ramiro Valla Cuenca, conservador. Dejó muchas obras en Pitalito, pero las más destacadas fue la terminal de transporte de Pitalito. Dejó también los principios de lo que hoy es Bioorgánicos del Sur, una obra que era mucho de mayor envergadura, pero que quedó allí. Esas son las obras del señor Ramiro Valla. Y en 1997 ya se amplió el periodo de alcaldes a 3 años, pero no alcanzó a tenerlos. Fue Pedro Martín Silva. En el año 2000 fue electo el abogado, el doctor Pedro Martín Silva, contador público. Primera vez, porque fue alcalde 2 veces. Esa es la primera vez que llega a la alcaldía. En el año 2000 ya se amplía la elección popular de alcaldes a 4 años. Poco a poco la Constitución se fue reformando y se fue ampliando. Fue electo el abogado Germán Calderón Calderón. 2004 a 2008 fue electa el señor Germán Calderón, liberal, por una coalición también de los liberales, entre oficialistas y Convergencia Liberal y otro movimiento popular democrático. Y la señora Gladys Canacue Medina fue electa del año 2004 al 2007 por el Partido Conservador. 2008 al 2012 vino el señor Carlos Arturo Giraldo Aragón, que en el cielo ha de estar también, abogado de la Universidad Externado de Colombia, y él
fue electo por el Partido Verde. En 2012 vuelve a ser reelecto el doctor Pedro Martín Silva por el Partido Conservador. En el año 2016 es electo el señor Miguel Antonio Rico Rincón por una coalición del Partido de la U y Cambio Radical. Y en 2020 es electo el doctor Edgar Muñoz Torres por el Partido Conservador y otra coalición de partidos. Y finalmente ya sabemos que hace 2 años fue electo el señor Yedel Luna por el Partido Cambio Radical. Esa es la breve historia de los alcaldes que hemos tenido en Pitalito. Edgar Muñoz Torres, psicólogo. El señor Miguel Antonio Rico Rincón no era profesional en ese momento, pero siendo alcalde estaba estudiando en la universidad, en la Escuela Superior de Administración Pública, y allí se graduó de administrador público. Y el señor Yedel Luna también tiene una administrador público de una universidad privada. Creo que es, no recuerdo, es una universidad privada que todavía funciona en Pitalito y en otras partes del país. Bueno, ahora sí, con esta refrescada de la memoria, sobre todo para la gente joven, porque este programa lo ve gente joven, y entonces los jóvenes me han dicho a través del WhatsApp, hombre, cuéntenos historia de Pitalito porque no la conocemos y en el colegio no se la enseñan. Entonces hay que enseñarles historia. Vámonos para nivel nacional, porque según los análisis de encuestadores, de diferentes analistas políticos, las probabilidades de los partidos, quienes obtendrían mayores curules en el Congreso, quienes obtendrían menos y qué partidos no saldrían. Según todo ese análisis que se ha hecho, el partido Pacto Histórico, convertido en Frente Amplio, Pacto Histórico como se llame, obtendría más o menos entre 20, 21 a 22 curules para Senado de la República. Son las estimaciones que se tienen hasta el momento. El Centro Democrático les seguiría, obtendría entre 18 y 19 curules para el Senado de la República. Aumentaría bastante ese caudal electoral debido a que seguramente la señora Paloma Valencia es la que se va a ganar la consulta de la derecha y van a jalar mucho voto también para la lista del Centro Democrático. Los partidos Cambio Radical, Partido Conservador perderían curules. El Partido Conservador perdería entre 4, más o menos estaría entre 9, 10 curules, es lo que estiman. Cambio Radical también perdería, quedaría con 8, 7, 8 curules. El Partido Liberal tentativamente mantendría las 13 curules en el Senado que tiene actualmente. Otros partidos como el Verde perderían también algunas curules, pero conservarían, estarían también con 8, 7, 8 curules, 9, llegando a 7, 8, más o menos 9, ese es el estimativo. Partidos como el de Roy Barrera alcanzarían umbral y obtendrían entre 1, 2, 1 o 3 curules. No está entre ese listado, ahora les cuento en el Huila cómo está la situación. El partido de la coalición esta que formaron los hermanos Galán con Sergio Fajardo, donde está el Mira, donde está el Nuevo Liberalismo, donde está esos van varios, una coalición de 4 partidos, obtendría umbral y obtendría entre 3 y 4 curules. El partido Salvación Nacional, la lista del tigre, como la llama don Enrique Gómez Martínez, que es el director de ese partido, no le alcanzaría el umbral, no saldría, él encabeza esa lista, Enrique Gómez Martínez, no le alcanzaría para sacar un umbral que está alrededor de los 600,000 votos, no les alcanzaría. El partido de la Convergencia Ciudadana, no sé qué, del señor Caicedo tampoco le alcanzaría. Oxígeno Verde, donde está la señora Ingrid Betancourt de 10, no alcanzaría umbral electoral. Y así muchos partidos de estos pequeños no alcanzarían a tener ese umbral para lograr Senado de la República. Ahora, las probabilidades de que el partido o de que los senadores a candidatos al Senado por el Huila salga. Veamos, hay varios candidatos.
Está el doctor Hernán Andrade Serrano por el Partido Conservador. Está la señora María Villalba por la coalición esta de Fajardo, del Mira, Nuevo Liberalismo, perdón. Está el señor Gorky Muñoz por la Fuerza, Nueva Fuerza, que es el partido de Gorky Muñoz. Está el señor Jeffrey Vega, que fue candidato hace 4 años al Senado por el Partido Salvación Nacional de don Enrique Gómez Martínez. No tiene probabilidades de salir porque ni siquiera la lista puede lograr el umbral. Y está Giovanni Orozco por el Partido Conservador. Él es de Timaná, un paisano mío, paisano que yo soy de Timaná. Él también está en la lista del Partido Conservador. Giovanni Orozco aspira cada 4 años al Senado de la República y lo ha hecho por diferentes partidos políticos. En esta oportunidad se inscribió por el Partido Conservador. Entonces, hay unas mediciones que nos dan probabilidades medias, bajas y nulas, es decir, ninguna. Y probabilidades media, baja, es que puede llegar, puede no llegar. El único que estaría en esa probabilidad media, baja, que tendría una ligera posibilidad de salir, sería el doctor Hernán Andrade Serrano, pero es que el Partido Conservador va a perder curules y probablemente a él no le alcance la votación. Quedaría más o menos como quedó la hermana hace 4 años, ahí colgadito del garabato, pero sin poder entrar. Probablemente podría ser esa la suerte del doctor Hernán. Por el lado de la señora Villalba, la señora María o señorita, no hay ninguna probabilidad de salir. Dice que las probabilidades, según estas mediciones que hacen, las probabilidades son nulas. Ese partido de ellos solamente va a sacar entre 3 y 4, y los de Bogotá, los que patrocinan los hermanos Galán, son los que tienen más probabilidad de salir. Uno tendría probabilidad de salir el señor Jorge Enrique Robledo. Hay como uno o dos más que saldrían. Por supuesto, los del Mira tendrían 1 o 2 y pare de contar. De modo que ya no tiene ninguna probabilidad de salir según estas estimaciones. Eso, por supuesto, puede cambiar porque apenas está comenzando la campaña, y de aquí a las elecciones que se vienen ya pues nos falta mucho, falta apenas un mes con unos días, porque las elecciones son el 8 de marzo, les queda muy poco tiempo para hacer campaña y no es mucho lo que les rinde a estas personas esas campañas muy pobres de gente. La gente no los quiere escuchar, la gente los está, no es mucho, ya ni con tamales, ni con lechona, ni con regalitos, ni con sobrecitos, nada de eso. La gente ya coge el sobre, se gasta la platica, pero no les camina. En el Huila, Cámara dice hoy en el diario La Nación, esta columna, esta columna es de el 31 de enero pasado, ya el 31 de diciembre, perdón, dice el señor Gilbert Saavedra, columnista de La Nación, acusa a un alto funcionario de la electrificadora del Huila, el señor ingeniero Vladimir Solís Perdomo, que está ayudándole con toda la fuerza a la señora Natalia Caviedes, que fue alcaldesa de Palermo, que está en el Partido Verde. Es que no se sabe si es todo el andamiaje de la electrificadora, incluyendo la señora esta que es la gerenta, que dice que es del pacto histórico, la señora Nica Cuella. No se sabe si es todo ese andamiaje el que le está ayudando a esta señora, o sea solamente este señor. Uno no sabe realmente allí quién está con todo ese andamiaje. No tienen posibilidades esta lista, y lo digo hoy, tenemos hoy 16 de enero del año 2026, no tiene ninguna posibilidad de salir la lista verde. Tiene una ligera probabilidad, oígase bien, una ligera probabilidad de la lista de Compromiso Ciudadano que inscribió por el lado de William Alvis Pinzón, porque allí se replegó el señor Rodrigo Lara Sánchez, el diputado, es candidato a la gobernación y hoy nuevamente para el candidato a la gobernación. Y se la va a jugar toda
por esa lista que va cerrada. De allí no saldría sino el señor William Alvis, el abogado constitucionalista, excelente profesional. Sería el único que tiene posibilidad. Es decir, si no sale esa lista, si no les es favorable, queda en bastantes veremos la candidatura de Rodrigo Lara Sánchez para la gobernación, porque de esa medición depende que su campaña tenga éxito a la gobernación. Si no tiene representante en la Cámara, si se quema esa lista que debe sacar 45,000 votos para que pueda entrar el umbral, es lo que se estima en el Huila, pues quiere decir que Lara no tiene la suficiente fuerza para llegar a la próxima gobernación. Y otro sería el candidato más fuerte a la gobernación, que también se la está jugando con un candidato a la Cámara por el Sur. Hablo del doctor Víctor Andrés Tobar, que también tiene la mira puesta en la gobernación del Huila. Perdón, él se la está jugando con una curul también para el Congreso de la República por el sur del Huila, por el Partido Cambio Radical. Bueno, entonces esas fuerzas tienen que salir, ambas, si quieren tener más o menos una fuerza electoral para acercarse. Por el otro lado, pues las listas para las demás listas ya hemos dicho, el Partido Liberal tiene asegurada una curul, tendría asegurada en este momento una curul, que es la de la señora Flora Perdomo. Los demás van de relleno, los demás son rellenos. No tendría posibilidad de salir el señor Culma, aunque dicen que lo apoya el alcalde de Neiva. Ese sería el segundo en esa lista. Los otros son de relleno, la señora Bravo, que la ponen por el lado de La Plata, pero ella es de San Agustín, el señor Vega de aquí de Pitalito, no tiene ninguna posibilidad, van de relleno ahí, pero le van a poner unos boticos ahí para que esa lista flote. Y Cambio Radical, de posibilidades de tener uno, podría ser el doctor Edgar Muñoz, que se le pase esta vez al señor doctor Julio César Triana. Y por el Pacto Histórico ya volvieron a retomar la campaña y no creo yo que se vayan a quedar sin una curul, porque el partido de gobierno puede, por supuesto que va a poner una curul en el departamento del Huila por la Cámara. De eso ya está prácticamente visto y han reacio la campaña, la han comenzado a atizar en estas semanas. Bueno, en fin, eso es lo que se prevé aquí a nivel regional por el departamento del Huila. Vamos a ver aquí con el alcalde de la gente, el señor Gider Luna, que se está quejando. Él desde que entró a la alcaldía se ha quejado de la plata del municipio, que no le rinde, que el municipio está sin plata, que el municipio no tiene. Eso sí es como él dice el dicho, como los gatos en un machucadero de carne, ¿no? Están en un machucadero de carne y están llorando. Entonces él siempre que de la posesión, es el único alcalde que yo conozco en la historia de todos estos que les conté yo al principio, es el único que se queja del presupuesto del municipio. Nunca he escuchado a un alcalde quejándose. Todos los demás alcaldes arrancan para Bogotá a presentar proyectos a la gobernación. Ya eso lo hicieron desde el 1 de enero, el día que se posesionaron. Se iba para Bogotá con el montón de proyectos y a los 2 años ya había frutos en Pitalito. Pero esta administración se quedó corta, ni proyectos ni nada, solo llorando en el machucadero de carne ahí que no tiene plata. Y entonces dice él aquí, esto hace ya más de 21 horas que publicó en su cuenta de Facebook, dice que con el aumento del 23.7% del salario mínimo, la nómina de los agentes de tránsito y administrativos de Intrapitalito sube 3.687 millones a 4.200 millones aproximadamente. Dice que de dónde saldrá el dinero. Pero yo le pregunto, señor alcalde, ¿por qué engordó esa nómina de Intrapitalito? Es que la nómina de Intrapitalito se ha engordado inmensamente. Es que cuando usted entró había muy pocos guardas de tránsito y ahora se han multiplicado hasta por 4. Uno no ve sino guardas de tránsito por todas las calles. Entonces la culpa no es de la alza de salario mínimo, sino de usted,
que le ha permitido a esa señora que dirige tránsito, la doctora Jessica, y como que llama Dayana, yo no sé cómo es que llama esa señora, que abulte, y claro que tiene que ser con la anuencia suya para cumplir cuotas burocráticas, y ahora que se vienen las elecciones pues seguramente van a abultar más ese instituto, le van a meter más gente, por aquí sea por 3 meses supernumerarios para poder recoger boticos, me imagino yo, ¿no? Porque así hacen siempre. Seguramente sería la excepción que usted no lo hiciera. Entonces, pues lo que deben es recortarle a la nómina, recortarle a esos contratistas, esos contratos, recortarle esos gastos innecesarios como el que hicieron también este año, un poco una publicidad que no era necesaria, ahí se gastó un poco de plata también, vamos estos días a revelarles el contratico de Navidad que siempre hacen de intrapitalito para los aguinaldos, plata que es perdida porque esa pedagogía que hace no sirve para nada. Los accidentes a diario son tremendos en Pitalito por falta de eso. Y dice que con la lamentable disminución del 48% de la última 12ª parte de los recursos que la nación transfiere a las entidades territoriales para financiar necesidades en sectores claves como salud, educación, agua potable, saneamiento básico y propósito general, y el aumento sorpresivo del salario mínimo muy por encima del IPC, las entidades territoriales están en serios problemas para mantener la nómina de personal, eso es sin mencionar la disminución de casi el 100% de los recursos de las regalías. Bueno, las regalías hace muchos años que se rebajaron porque eso lo hizo el gobierno de Juan Manuel Santos, no es ahora, el gobierno de Petro no le ha quitado regalías a nadie. Entonces se hizo con la ley que centralizó las regalías, que me parece muy bien, porque el Huila, lo he dicho y lo vuelvo a repetir, aquí se esfumaron 770.000 millones de pesos en 20 años. Eso sí debía verlo usted, señor alcalde, que sus jefes de Cambio Radical, que fue gobernador Carlos Julio González, fue uno de los que se despilfarraron miles y miles de millones de pesos y no se ven las obras, dejaron un poco de elefantes blancos. Entonces, en vista de eso, de que esos recursos de regalías se perdían, las obras no aparecían, porque el gobierno de Santos centralizó eso, ¿no? Eso no se lo pueden seguir robando, eso tenemos que centralizarlo en una sola mochila, y ahora presentan los proyectos allá, muy bien vigilados, por cierto, aún así se lo roban. Ahora, con la disminución del 48%, esa disminución no la tiene la culpa el presidente de la República. Es el Congreso de la República el que no le aprobó la ley de financiamiento. Y usted debe hacerle reclamo, señor alcalde, de la gente es al señor, a los 12 jefes suyos, al senador Carlos Julio González Villa y al señor representante Julio César Triana, que fueron uno de los que no aprobaron la ley de financiamiento. Entonces la culpa es de su partido, de ustedes, de la derecha de ustedes. Ustedes son los que no quisieron aprobar la ley de financiamiento con la cual no le hubieran hecho estos recortes que le está haciendo la nación a todos los municipios de Colombia. Entonces no llore, no se venga a quejar que tiempo tuvieron allá en el Congreso de la República sus jefes de haber ayudado a aprobar una ley de financiamiento para que los municipios no se queden. Entonces no vengan a hacer demagogia ni a llorar sobre lo que ustedes mismos pudieron evitar. Debería concentrarse más en presentar proyectos allá a Bogotá, pero como no le dan la entrada porque se ponen de opositores al gobierno, entonces difícilmente puedan conseguir nada por allá. Toca con la gobernación. Ahí les dejo. En este observatorio político les agradezco inmensamente por la sintonía, por los mensajes. Comenten, denle me gusta, no le gusta, denle llorar como hace el señor alcalde, lloren, denle risa o se enojense, lo que quieran publicar y comenten lo que quieran, que yo no les borro a nadie sus comentarios aquí en SBS Noticias. Y los que no me siguen, sigan la página de SBS Noticias, que aquí no solamente hablamos de política, tenemos muchas noticias también para ustedes. Muchas gracias y los esperamos el próximo viernes en otro observatorio político a las 5 de la tarde. Hasta luego.